en Cristo. Hubo una bendición de parte de un hermano en Estados Unidos que pues mandó esta ayuda y se logró ver el rostro de hermanos contentos en medio de esta pandemia, arriesgándonos que nos podíamos contagiar. Estuvo el pastor general, el hermano Rolando Sánchez, fue su esposa, fue el pastor Eric y fue su servilleta. Fuimos y logramos el objetivo de hacer vida social. Amén. También quiero notificarles que el domingo igual, de esa misma índole, fue el pastor Eric, fue el hermano Jorge, fue el hermano Mauri, líderes de jóvenes, fue su servilleta también. E igual, hermano, del mismo modo fue de una gran bendición ir y encontrar a estos hermanos y ver su rostro de alegría. Recuerde que estamos en una pandemia y hemos estado encerrados, pues, y en la visita de ver un hermano, eso les motivó a muchos a mis hermanos. Qué bendición que mis hermanos hayan tenido ese enorme privilegio de poder ir. También el día lunes, la hermana Verónica, la hermana Nidia, el hermano Mauri, también se desplazaron a visitar otros miembros allá por el lado de San Vicente. Es decir, la iglesia está funcionando, arriesgándonos, pero es una gran bendición ir. Le digo que se llena de mucha alegría el estar yendo uno a ver a los hermanos en Cristo. Amén. Entonces es bien bendecido. Veníamos muy bendecidos de una parte espiritual. Amén. Y también Dios bendiga a la persona que tocó Dios para que esto se pueda hacer realidad. Amén. También vamos a introducirnos hoy a la palabra de Dios. Solo me quería tomar ese espacio de decirle que la iglesia está totalmente trabajando. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra. Y hoy vamos a hablar de algo bien interesante, amada iglesia, y es acerca de la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia, vamos a hablar acerca del ente, que es un ente, es decir, la organización de la iglesia, de que está conformada por hermanos, está conformada por seres humanos, está conformada por reglas, pero estoy hablando del ente, es decir, de la organización, y no me vaya a tomar mal que no esté hablando del templo que somos nosotros, y nosotros somos la iglesia. Bíblicamente nosotros somos la iglesia. Pero quiero hablar hoy en qué aspecto, en el aspecto de la organización, desde el momento que la fundó nuestro Señor Jesús. Jesús fundó el sistema, Jesús fundó el aspecto, y Él dio panoramas, y Él dio, reglas para podernos regir y para que la sociedad sea afectada. La iglesia está para que la sociedad se afecte por nosotros, es decir, que Dios, oiga bien, es decir, que la iglesia debe de estar clara en por qué está en la tierra. ¿Por qué está en la tierra la iglesia? Son aspectos que son bien importantes tenerlos claros. La iglesia, ¿qué es la iglesia en sí? Y yo en mis anotes puse, dijimos que es un ente. Estoy hablando de la organización y no estoy hablando de individual de usted y de mí que somos iglesia. No, estoy hablando de la organización, de las reglas que se rigen la iglesia. Las reglas no fueron puestas, las reglas son puestas por Dios por medio de su palabra. Ahora, vamos a ver qué es la iglesia en sí y qué no es la iglesia. Primero descartemos qué no es una iglesia. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un club social. Es decir, yo no voy a la iglesia por ir a ver a la persona, en que haya amistades. El objetivo no es que usted vaya a hacer amistades. Sí se puede, sí. Amén. ¿Qué no es la iglesia? No es un entretenimiento. Porque yo estoy aburrido, voy a ir a la iglesia. O porque me siente mal, voy a ir a la iglesia. No.
¿Qué no es la iglesia? No es un pasatiempo. La iglesia tiene un objetivo, la iglesia tiene una misión, la iglesia tiene una visión y la iglesia tiene metas, y todas son espirituales por medio de su palabra. Amén. La iglesia la plasmó Jesús y dijo: vayan por todo el mundo enseñando y bautizando. Dos puntos que debemos de tocar esta tarde. Ahora, la iglesia es para conducir al individuo a que sea salvo. Eso debe de tener clara la iglesia. La iglesia tiene que predicar la salvación de nuestro Señor Jesús. La iglesia no es un ente social, la iglesia no es un entretenimiento, no es un pasatiempo. La iglesia está para conducir a la persona a que vaya a los pies del Maestro y que vaya rendida y se rinda ante el soberano Dios Todopoderoso y alcance la bendición eterna. Ser salvo, esa es la iglesia. El anunciar las buenas nuevas, ese es otro punto interesante de la iglesia. El anunciar las buenas nuevas de salvación, es ir y predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo lo voy a hacer? Con toda la metodología que usted quiera, pero hagámoslo. Cuando me refiero a la metodología, todo y cuando esté racionamiento, ¿verdad? Porque una vez me dijo un pastor, y me va a disculpar la audiencia, me dijo un pastor: bueno, yo hasta cualquier cosa puedo hacer para atraer gente. Momento. Tenemos que tener claro y pensante qué quiere la iglesia, cuál es la metodología que ocupa la iglesia para poder traer al individuo a los pies del Mesías. Y ahí, usted trayendo al individuo a los pies del Mesías, se encarga el Espíritu Santo primero de convencer pecado. Yo no puedo convencer a la persona que se rinda a los pies de Jesús. Yo no puedo, yo solamente le voy a dar los pasos para que la persona pueda ser salva. Ahora, conducir al individuo para el cielo, anunciar las buenas nuevas, enseñar, eso es lo más práctico. La iglesia está para enseñar, porque dice: vayan y enseñen. Vayan y hagan discípulo. Una cosa es discípulo, otra cosa es oyente, y otra cosa son las personas que no están ubicadas en la iglesia. Entonces, la palabra enseñar viene del griego, es instruir. Es decir, debemos de instruirlo. ¿Y cómo lo vamos a instruir? Todo maestro, óigame bien, todo maestro tiene un plan didáctico. Todo maestro tiene pedagogía para poder enseñar a niños, andrología para los adultos. Ahora, ¿la iglesia tendrá eso? Sí, tiene la Biblia, la palabra de Dios. Ese es nuestro material didáctico, la Biblia. Enseñar que Dios puede, enseñar que la sangre de Cristo perdona pecados, lava pecados. Enseñar que el único sacrificio en todo el mundo es Jesús de Nazaret, y no hay otro camino que no sea el de Dios. Muchos dicen: aquí hay un camino que te lleve al cielo. Mahoma, dicen. Mentira, Mahoma no, Mahoma está muerto, no resucitó. El que resucitó se llama Jesús. Entonces, el fundador de la iglesia, el fundador del sistema, como usted lo quiera llamar, es nuestro Señor Jesús. Por eso que nos hacemos llamar cristianos, que viene de la palabra Cristo. Amén. Ahora, miren lo que vamos a ver. Vamos a ver la palabra iglesia. Amén. Yo quiero que usted allí me busque Efesios capítulo 6, la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11. Miren lo que dice la palabra: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas,
este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que la iglesia tiene problemas espirituales. Amén. La iglesia tiene problemas espirituales. La iglesia debe de saber dónde está parada. Pero también tenemos una promesa grande de Dios, a donde Él dice que no nos va a dejar. Que no nos va a dejar, porque allá dice su palabra. Dice su palabra, dio la gran promesa. Dice que las huéspedes, se lo voy a parafrasear. Dice en Mateo capítulo 16, que el diablo no va a tener potestad sobre la iglesia. No va a tener potestad sobre la iglesia. Cualquier problema técnico, porque aquí está cayendo una tormenta fuerte, hermano. Cualquier problema técnico, sería tan amable el hermano Roland o Davidcito de poderme escribir ahí, si se oye bien. Cualquier problema, porque está cayendo una tormenta fuerte acá. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de la iglesia. El significado de la palabra iglesia. Amén. La palabra griega, oiga bien, la palabra griega es eclesia. Es eclesia, que se deriva del verbo akleo, que es compuesto y significa, oiga bien, significa fuera, llamar. Fuera, llamar, es decir, de afuera vamos a llamar. Las personas vienen de afuera, vienen del mundo, vienen de Egipto, vienen de ensuciarse, vienen para adentro. La iglesia está para llamar al individuo al arrepentimiento. Amén. Entonces, el punto específico es la iglesia, la palabra iglesia es llamar. Debemos de llamar a toda la persona que no ha aceptado a Jesús. La debemos de llamar y decirle que la única proporción salvífica es nuestro Señor Jesús. Entonces es bien importante que tengamos claro que la iglesia en sí, el ente, no estoy hablando de la persona, el ente debe de estar preparada para recibir a todos los individuos que necesitan ser salvos. Necesitan ser salvos. Amén. Ahora, su conexión con el mundo hebreo, con la palabra hebrea es asamblea. La palabra iglesia es asamblea, en el hebreo es asamblea o es congregación. Amén. Entonces, esa es la palabra, definir la etimología de la palabra. La palabra iglesia, ya dijimos, es llamar es o convocar de afuera, es decir, llamar a la persona que venga adentro. Esa es la palabra, la etimología de la palabra iglesia. Amén. Ahora, debemos de tener un plan salvífico para la gente. Mire, usted y yo debemos de trabajar para que toda la persona que no ha podido recibir a Jesús lo reciba hoy. Amén. Debemos de tener claro que el plan salvífico no solamente es para mí, es para toda la humanidad, hermanos. Amén. Ahora vamos a ver totalmente dónde nace la palabra, dónde nace, pónganme atención en esto, el origen de la iglesia. ¿Cuándo y dónde comenzó realmente la iglesia? Aquí nos encontramos, vamos a hablar algún panorama bíblico. Comenzó con Adán, dicen algunos teólogos. Posiblemente comenzó con Adán, pero no comenzó allí. Estoy hablando algunos aspectos que dan. Comenzó con Abraham, dice, cuando Abraham dice en el Génesis 12:13. Porque si usted lo lee en Génesis 12:13,
vamos a encontrar una bendición, pero ahí solo encontramos una promesa para el gentil. Génesis capítulo 12, versículo 13. Mire lo que dice, rápidamente se lo leo. 12:3 dice: bendeciré a los que te bendicieren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas. ¿Por qué? Por la iglesia. Amén. El pueblo judío, en este momento, el pueblo judío era un ente para que pudiera ser salvo la gente. Pero hoy la iglesia tiene el rol, tiene la puerta para poder introducir a la persona y que pueda ser salvo. Vuelvo a decir, la iglesia no es un ente social o un club social, es porque estoy aburrido voy, porque me siento mal voy. No. La iglesia es, oiga bien, el camino para poder ir al cielo, es la metodología que dejó Jesús. Yo acepto a Jesús, pero yo debo de ir ¿a qué? A una iglesia de sana doctrina. Amén. Es conducir al individuo al cielo, anunciar las buenas nuevas y enseñar la salvación al individuo. Amén. Ahora, algunos dicen que comenzó con Abraham, con ese texto que hemos comentado, y otros dicen que comenzó con Juan el Bautista. Cuando dice Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahí no está hablando de un ente de la iglesia. Recuerde que los 4 evangelios están bajo la ley, porque Jesús está todavía bajo la ley. ¿A dónde hubo una gracia? ¿Dónde está la transición entre la ley y la gracia? Es en Hechos de los Apóstoles o Hechos de los Espíritus Santos. Amén. Hechos del Espíritu Santo o Hechos de los Apóstoles. Ahí vemos una transición entre la ley y la gracia. Por eso es que usted en Hechos va a ver personas que todavía suben al templo. A Pedro, un ejemplo, Pedro sube al templo a adorar. Amén. Entonces los 4 evangelios, dice Gálatas capítulo 4, que los 4 evangelios están bajo la ley. Entonces, ¿dónde inicia la gracia? Con la metodología de la iglesia. Entonces no pudo ser con Juan el Bautista, comenzó con Cristo. Aquí hay 4 periodos distintos. Vamos a hablar primeramente del llamado de los 12 apóstoles. Ellos eran 12 discípulos. Ahí comenzó a conformar las bases fundamentales de la iglesia. Óigame bien, la iglesia está bajo el sistema de Cristo, pero hay seres humanos, óigame bien, hay seres humanos que dirigen la iglesia. Por eso es que la iglesia, yo dije a la introducción, la iglesia no es perfecta. ¿Por qué no es perfecta? Porque está compuesta por seres humanos que somos imperfectos. Por eso es que la persona nunca va a encontrar una iglesia perfecta. Aquí está mi familia. Yo me recuerdo que mi mamá visitó más de 1000 iglesias. Más de 1000 iglesias, porque una no le, porque el pastor era gordo, otra porque, ¿cómo se llama?, no se echaban desodorante, otra porque prohibieron la loción, otra porque tenían que, el vestuario era el principal, otra, y sucesivamente así, la iglesia, fue cambiando iglesias. ¿Pero por qué? Porque las personas somos imperfectas. Eso debe de quedar claro, que la iglesia está compuesta por seres humanos y no está compuesta por perfectos. Pero la iglesia entre la sociedad tiene un aspecto que usted, desde la historia, la antropología y todo lo que usted quiera, enseña que la iglesia es un ente profundo en la sociedad. Aporta. Se han quedado admirados en el sistema de cárceles. Dicen, ¿cómo es posible que la gente cambie? El Espíritu Santo entra en el individuo y comienza a hacer efectos de cambios y comienzan las personas a dar fruto, lo que la sociedad no entiende. Pero nosotros entendemos que el Espíritu Santo está dentro del individuo y está comenzando a hacer cambios en nuestro carácter, en nuestra vida cotidiana, y comienza el Espíritu Santo a decir esto bueno, esto malo, y comienza Dios a tratar con el individuo. Y la sociedad dice, ¿cómo es posible que estas personas eran mañosas, ladronas, y le ponen el símbolo, ¿verdad? También en la parte de hospital. Dicen los médicos que no hay sanidad, ya te vas a morir, y que llega la persona ya sana y dice, estoy sano, doctor. Y dicen ellos, ¿cómo es posible
Entonces la iglesia siempre ha afectado a la sociedad, la va a afectar y va a seguir afectando mientras la iglesia esté aquí, mientras el Espíritu esté aquí. Vamos a seguir predicando que la única puerta al cielo se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Es el único que podemos entrar para el cielo. No hay otro camino en que le digan que Mahoma, en que le digan que Julano, en que le digan Walter Mercado, en que le digan cualquier cosa que le quieran decir que hay una puerta al cielo. Le están diciendo mentira. La única puerta que nos conduce al cielo y nos da una salvación eterna y nos limpia de pecado y nos restaura ante la sociedad se llama Jesús de Nazaret. No hay otro. Entonces la iglesia, ¿en qué está? La iglesia es un ente de cambios, aporta sanidad divina y no solamente hace obra social. Yo le digo, me tomé el espacio de un pequeño de decir muchas gracias al hermano que tocó allá en Estados Unidos, mandó una ayuda y nosotros como iglesia la distribuimos. Fuimos con el pastor Rolando Sánchez, con su esposa, fuimos con el hermano Eric, fuimos con la hermana Estelita y fue su servilleta. Y mire, la cara de los hermanos, qué contento verlo a uno y uno arriesgándose que le puede dar el virus. Pero nosotros íbamos contentos y ni pensamos en el virus, ¿sí? La gente abrazándose, todo, la alegría. Esa es la iglesia. Amén. El día domingo igual fuimos a visitar a otra gente. Ahí estuvo el hermano Mauricio, estuvo el hermano Jorge, el pastor Sánchez, fue su servilleta también. El lunes fue la hermana Vero, la pastora, la hermana Nidia, fue la hermana Estela, a ver allá por San Vicente, otras personas. Es decir, la iglesia está trabajando en el ente social, pero también se ha descuidado, ¿dónde? En la parte divina, y ahí es donde nosotros debemos de inyectarle la fe unos a otros, orar para un avivamiento espiritual, orar para que hayan sanidades divinas, orar para que la iglesia se levante y predique las buenas nuevas, orar para que podamos enseñar la palabra de Dios. Oiga bien, enseñarla, no gritarla, enseñar la palabra de Dios para conducir a esta gente a una mejor vida. La palabra de Dios es la que nos lleva a una mejor vida. La palabra de Dios es la que nos inyecta una mejor vida. La palabra de Dios es, ahí dice que es espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas, dice, del alma. Amén. Entonces la iglesia está acá y tiene un gran privilegio. Entonces, ya vimos qué es la iglesia. La etimología es, la palabra iglesia es eclesia en el griego y se deriva de dos verbos compuestos que dijimos que es llamar de afuera para adentro. Esa es la palabra. Y en el hebreo, en el Antiguo Testamento, era asamblea y congregación. Amén. Y también la iglesia está compuesta por 3 factores disciplinarios. Vuelvo a repetir, la iglesia está compuesta por 3 factores disciplinarios. Pónganme atención en esto. Hay disciplina. ¿Se acuerda que habían hermanos que dicen, para que me pongan a mi disciplina, yo mejor me voy? Están 3 disciplinas. Si quiere, anótelas. Está la disciplina eclesiástica. Oiga bien, la disciplina eclesiástica. Mire, hermano, si usted anda chueco, si usted anda caminando mal, si usted, está soberbio, está contra sus autoridades, hay disciplina eclesiástica. Esa la pone ya sea el miembro del diaconado o el pastor. Pero la Biblia dice que el pecado se corrige con mansedumbre. Y allá en Gálatas capítulo 6 dice que el más espiritual, esa es la primera disciplina eclesiástica. Está la autodisciplina, se la va a poner usted, porque usted dice, he andado mal, es pecado. El hijo pródigo dijo, yo he pecado, reconoció, esa es autodisciplina. Si usted mismo se va a autodisciplinar. Y está la última disciplina, que es la disciplina divina. Esa la pone la disciplina de Dios. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, que el que toma como hijo, lo disciplina. Entonces, yo creo que la disciplina del pastor y la autodisciplina pasa, pero la divina, hermano, esa duele. Porque Dios dice que muchas veces pega hasta con el cincho
y le deja la hebilla a uno marcado. Entonces están las tres disciplinas. Recuerde que la iglesia también tiene disciplinas. Es un ente social, dijimos también. También dijimos que la iglesia está aportando a la sociedad muchos aspectos. Ya dijimos también algunos factores de la palabra. Amén. Ya dijimos dónde nace con el sistema de Jesús. Amén. Y esto le va a doler a muchos, pero se lo voy a tener que decir. La iglesia no es una organización denominacional. La iglesia ¿cómo se llama? Denominacional. Ese volado. No es que la denominación salva, mentira. La iglesia, la denominación no va a salvar. La denominación tienen algunos, imagínense, hay una sola pelota entre los bautistas, entre los pentecostales, entre los proféticos, y hay una sola pelota. Mire, el que salva se llama Jesús, y la iglesia, ya dijimos, es el conducto para poder ser salvos. Amén. La denominación no importa, porque hay denominaciones sanas. Los bautistas, los pentecostales, los proféticos, príncipe de paz, etcétera. Hay denominaciones que usted puede visitar. Amén. Secta es otra cosa, ¿verdad? La secta, ya dijimos que es el mormonismo, los testigos de Jehová, la luz del mundo, todas esas son sectas. Y esas conducen al infierno. Amén. Ahora, no es un reino. La iglesia no es para que las personas encargadas se hagan de dinero. No es de esa índole. No es un sistema de reino, de presidencial. No, señor. También la iglesia no es de los teólogos. Tampoco. Tampoco la iglesia no es no es, ¿cómo se llama? No es de los teólogos neoevangelísticos, ni de los ortodoxos. Amén, porque hay muchos que se apropian de la iglesia y dicen solo en esta hay salvación. Mentiras. Y comienzan, imagínense que hace poco me llamó una hermana y me dijo: pastor, sáquenme de dudas, me dijo. Primera de Timoteo dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Así me dijo. Primera de Timoteo, creo que capítulo 4 me dijo que la mujer engendrando hijos se salvará. Entonces la mujer que no puede tener hijos no se va a salvar. Mentiras. Esa es una herejía. Ese es un sistema de hombre. Ese es un dogma. La salvación no es por obras. Y ahí le están poniendo una obra que la mujer tiene que tener hijos. Y me dice la hermana, y el pastor tiene como 14, me dijo. No, hermana, le dije yo, usted salva. Es que yo no puedo tenerme. Usted no se preocupe, usted salva. ¿Quién le va a dar la salvación? Es Cristo. ¿Y quién es el ente? La sangre del Cordero. Y ahí sí dice el texto, es verdad, pero lo toman literal. Primero, que la mujer no engendra. La mujer ella produce un óvulo y el hombre el espermatozoide. Entonces, el hombre es el que engendra, primeramente. Segundo, violan los contextos culturales. ¿Por qué Pablo dijo eso? ¿Cuáles son los 3 versos anteriores? Entonces, ahí no está, el texto dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Sí dice el texto, pero hay que ir a ver por qué lo dice allí, cómo lo dice y a quiénes fueron los que le dijeron. Amén. Entonces, ese texto es uno de los textos más duros de interpretar. Es más duro, pero ahí no está hablando de una salvación espiritual. Entonces, debemos de entender, la salvación es totalmente gratis. ¿Dónde lo dice? Efesios capítulo 1, versículo 9. Por gracia soy salvo por medio, ahí está, por medio, hay un medio, por medio, ¿del qué? De fe, es decir, de creer que Jesús me va a hacer salvo. Ya, pues. Pero ahí está el pastor diciendo, las mujeres que no pueden tener hijos son condenadas. Mentiras. Entonces, muchos, esos se llaman ortodoxos, es decir, cerrados.
El ortodoxo, es decir, le va a poner a usted que usted tiene que andar hasta aquí, mire, pero una vida espiritual descuidada. Y está el liberal. El liberal sube humo, llantas, rock pesado arriba en el púlpito, se dejan crecer las greñas y un sinónimo de cosas. Entonces están los liberales y están los ortodoxos. ¿Dónde debemos de quedarnos nosotros? En Cristo, en medio. Ni ser liberales ni ser ortodoxos, porque el ortodoxo le cierra la puerta a la persona y el liberal le pega una patada al infierno. Entonces debemos de tener claro que el sistema de la iglesia, amén. Y cierro con esto, hermano. La iglesia es usted. La iglesia es usted. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia en el Nuevo Testamento? Lo dijo claro Jesús: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, enseñándoles y bautizándolos. Dos sistemas reales. ¿Para qué sirve? Óigame bien, ¿para qué sirve la enseñanza? La enseñanza sirve para que usted se forme y tenga un sistema sólido y que no lo engañe cualquier secta que venga a su vida. Esa es la enseñanza. Amén. Usted debe de ser instruido. Ya dijimos que todo maestro tiene un plan didáctico. ¿Y cuál es el plan didáctico de la iglesia? La Biblia. Nosotros tenemos que tener maestros preparados para que puedan instruir a las personas a ir a la salvación. Entonces, esas dos palabras son bien importantes. La enseñanza y el bautismo. Me va a preguntar usted, ¿y el bautismo salva? El bautismo en agua no salva. El bautismo en agua no salva. El bautismo en agua, lo que está diciendo usted, se está confirmando que usted es salvo, Señor, y que usted quiere perseverar en la gracia divina y está tomando el sacerdocio divino. Esos son los 3 puntos. Que vean que yo quiero ser partícipe de la iglesia y que quiero trabajar en la viña del Señor y tomar el sacerdocio, porque hay un gran misterio bíblico en el sacerdocio, ¿verdad? Porque Juan bautizó a Jesús. Esa vamos a tener otra prédica. Y la enseñanza es importante, instruir. La palabra enseñanza es instruir, es enseñar. ¿Para qué? Para que usted tenga solidez. Amén. ¿Ha visto a los niños que a los niños le dan agua de arroz? ¿Por qué le dan agua de arroz? Para que los piecitos vayan teniendo solidez y no se vaya a caer. Entonces nosotros necesitamos que enseñanza de toda índole. Mire, la enseñanza bíblica, creo que la iglesia Misión Cristiana de Esperanza tiene 16 doctrinas básicas. Y la debemos de aprender. La debemos de aprender. Amén. Debemos de aprender las doctrinas básicas. Y quizás un día de estos vamos a hacer algo así didáctico. Y usted me va a decir cuál es una de las doctrinas de su misión, de Misión Cristiana de Esperanza, y le vamos a dar un premio. Amén. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía. Ha sido la doctrina de la iglesia. Vamos a ver si vemos la doctrina del cielo y la doctrina del infierno, porque hay una doctrina que hay hermanos que dicen que no existe el infierno. Entonces es ilógico. Entonces más adelante vamos a ver una de esas dos doctrinas el otro jueves. Le invito a que esté en sintonía de nosotros. Muchas gracias, hermanos, y le invito a que oremos juntos. Padre, que estás en el cielo, muchas gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, bendito Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre eterno, que puedas, Señor bendito, ayudarnos, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre eterno Dios. Bendice nuestras vidas. Bendice, Señor bendito, a todos mis hermanos, Padre, que están en sintonía, a mis hermanos, a mis hermanas, bendito Dios, que están ya en sintonía de nosotros. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Le agradezco y voy a saludar rápidamente a mis hermanos que se conectaron esta tarde con nosotros. Le invito a que el próximo domingo 4 de la tarde esté con nuestro pastor general. Él va a predicar la palabra. Dios bendiga al hermano Eric David. Amén. Dios me lo bendiga al hermano Roland Sánchez. Dios me bendiga a la hermana Valeria. Dios bendiga al hermano Sánchez Echeverría. Dios bendiga al hermano Mauri. Amén. Dios nos bendiga, hermano Mauri. Y
Ahí estamos. Dios bendiga a la hermana Gloria de Sánchez. Dios me la bendiga a usted y a su esposo. Dios bendiga a la hermana Jacqueline Miranda. Dios me la bendiga grandemente. Bendiciones masivas. Y ahí tenemos ya los saludos. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Muchas gracias por su tiempo y estar en este momento de conexión. Esta ha sido una reflexión para que usted pueda tener y decir, bueno, ¿y la iglesia para qué está? Pues, ¿y qué no es la iglesia y qué sí es la iglesia? Próximo jueves podemos ver la doctrina del cielo. Doctrina es una enseñanza. Doctrina del cielo o doctrina del infierno. Cuando Jesús mencionó una vez el cielo, mencionó 3 veces el infierno. ¿Cómo es posible que hay un cantante famoso ahí que está diciendo que no hay infierno? Yo le demuestro que la Biblia dice que sí hay infierno y sí hay un lugar de tormento para todo aquel que no cree, se puede perder. Que el Señor me los bendiga, bendiciones masivas para todos y lo vemos el próximo domingo con el pastor general, el hermano Rolando Sánchez. Bendiciones a todos, hermanos, y muchas gracias.